Roma no le tenía miedo a nada. Habían domesticado el desierto de Egipto, aplastado las ciudades de acero de Grecia y pavimentado las selvas de Hispania. Pero Germania era diferente. Los geógrafos romanos no la describían como una tierra, sino como un organismo vivo que te quería muerto. Olvida los bosques que conoces. Imagina árboles tan altos y densos que la luz del sol no toca el suelo en meses. El aire aquí es pesado, húmedo, con un olor constante a pino podrido y a la orina de los lobos que te siguen desde las sombras. Los romanos llamaban a esto Silva Hercinia. Creían que era un lugar donde las leyes de la física no funcionaban, donde los dioses antiguos aún exigían sacrificios de sangre. Aquí es donde entra el primer factor de la misión imposible, el clima. Estamos en septiembre del año 9 después de Cristo. Una tormenta ciclópea acaba de estallar sobre las 3 legiones de Varo. No es una lluvia normal. Es un diluvio helado que convierte el suelo en una trampa de succión. Los legionarios llevaban ascalige, sandalias de cuero con clavos de hierro en la suela. En el mármol de Roma, eran perfectas. En el lodo de Germania, los clavos se desprendían, el cuero se hinchaba hasta cortar la circulación y los soldados terminaban caminando descalzos sobre espinas y piedras afiladas. Cada paso era una agonía que Roma no había presupuestado. La tecnología de punta de Roma se convirtió en su mayor enemigo. El famoso escudo romano, hecho de láminas de madera y cuero, pesaba normalmente unos 10 kilos. Empapado por la lluvia constante, ese peso se duplicaba. Los soldados tenían los hombros destrozados. Sus armaduras de hierro, la lorica segmentata, empezaron a oxidarse en cuestión de horas, chirriando con cada movimiento, anunciando su posición a kilómetros de distancia. Pero el verdadero error táctico fue la confianza ciega en la ingeniería. Varo pensó que podía urbanizar el bosque mientras caminaba. Ordenó a sus soldados, los mejores guerreros del mundo, que guardaran sus espadas y sacaran sus hachas y picos. Estaban construyendo puentes y caminos en medio de una tormenta, cansándose hasta el desmayo, mientras miles de ojos los observaban desde la maleza. Los romanos tenían tanto miedo a este bosque que circulaba el rumor de que, si te alejabas 10 metros del camino para orinar, el bosque te tragaba. No eran monstruos, eran los exploradores germanos, que usaban camuflaje de barro y musgo para degollar soldados en absoluto silencio. Imagina ser un joven recluta de la Legión 17. No has visto el sol en 3 días. Tus pies están podridos por la humedad. Tu escudo pesa tanto que quieres tirarlo. Y de repente, el bosque, que hasta ahora solo susurraba, empieza a gritar con miles de voces humanas. Estás en el centro de un laberinto de árboles y no hay salida. Para entender el desastre, hay que entender al hombre que lo diseñó. Arminio no era un bárbaro con pieles de lobo y hachas de piedra. Arminio era, a efectos prácticos, más romano que el propio Varo. Había sido entregado a Roma como rehén de niño, educado en las mejores escuelas militares y condecorado por su valor en combate. Tenía la ciudadanía romana. Era un caballero. Imagina el nivel de infiltración. Arminio conocía cada manual de estrategia de las legiones. Sabía cómo pensaba un centurión, cuánto tardaba un mensajero en llevar una orden y, lo más importante, conocía el ego de los generales romanos. Sabía que Varo era un burócrata que creía que la civilización se imponía con decretos y látigos. Aquí está el elemento tabú, la traición en la mesa. Durante las noches previas a la masacre, Arminio cenaba con Varo. Bebían vino importado de Italia mientras Arminio le contaba historias falsas sobre pequeñas revueltas en el norte. Arminio usaba el latín más elegante para adular a Varo, llamándolo el pacificador de Germania. Mientras Varo se hundía en su propia vanidad y en los vapores del vino, Arminio estaba contando los soldados. Midiendo el ancho de los carros y calculando cuántos minutos tardarían en morir todos los que estaban en ese campamento. La historia real es más perturbadora que cualquier ficción. El suegro de Arminio, un jefe germano llamado Segestes, sabía lo que su yerno estaba tramando. Una noche, antes de que la columna entera entrara en lo profundo del bosque, Segestes se lanzó a los pies de Varo. Le suplicó, encadénalo. Encadénanos a todos. Hay una trampa en el camino.
¿Qué hizo Varo? Se rió. Pensó que eran peleas tribales, chismes de bárbaros envidiosos. Para Varo, un caballero romano como Arminio estaba por encima de las sospechas de un viejo salvaje. La jerarquía romana fue su sentencia de muerte. La última noche, Arminio pidió permiso para retirarse y reunir tropas auxiliares para ayudar a Roma. Varo, probablemente con una copa de vino en la mano, le dio su bendición. You will kneel before En me. el momento I en que cannot Arminio yield. desapareció Then entre face los my árboles, wrath. dejó de ser un oficial romano y se convirtió en el carnicero de Germania. Esa misma noche, los primeros centinelas romanos desaparecieron sin dejar rastro. Arminio no solo iba a derrotar a Roma, iba a demostrar que Roma era una mentira construida sobre papel y arrogancia. Arminio no buscaba libertad. Buscaba el exterminio total del símbolo que lo había criado. Y Varo le había entregado las llaves del matadero. Imagina que tienes que mover una ciudad entera a través de un pasillo de lodo. Las 3 legiones de Varo, la 17, la 18 y la 19, no viajaban solas. Llevaban consigo a 5.000 civiles, esposas, hijos, esclavos, comerciantes y prostitutas. La columna medía casi 20 kilómetros de largo. Para que te hagas una idea, cuando la vanguardia ya estaba instalando el campamento, la retaguardia aún no había terminado de desayunar en el punto de partida. Este es la anulación de lo obvio. Roma ganaba sus batallas gracias a la disciplina de línea. Pero en Teutoburgo, la línea era su condena. El camino era tan estrecho que los soldados tenían que marchar de 2 en 2 o incluso de 1 en 1. No eran solo hombres, eran miles de animales de carga y carros pesados llenos de lingotes de oro, suministros y muebles de lujo de Varo. Cuando el primer carro se atascó en el lodo por la lluvia torrencial, se produjo un efecto acordeón mortal. La columna se detuvo. Los hombres se amontonaron. La formación desapareció. Varo, en su infinita arrogancia, ordenó a los soldados que bajaran sus lanzas y sacaran las hachas. Querían civilizar el bosque a medida que avanzaban. Los legionarios pasaron horas talando árboles, sudando bajo sus armaduras, agotando sus fuerzas antes de que empezara el combate. Estaban haciendo el trabajo sucio de Arminio, estaban abriendo el camino para que los germanos pudieran verlos mejor desde las alturas. Y entonces, Arminio dio la orden. No fue una carga frontal. Fue una muerte por 1000 cortes. Los germanos, conocedores de cada centímetro del terreno, empezaron a lanzar jabalinas desde los terraplenes de tierra que habían construido en secreto. Los romanos intentaron responder con su famosa formación de testudo, tortuga, pero fue imposible. ¿Cómo pones los escudos sobre tu cabeza si estás rodeado de árboles que te impiden moverte? ¿Cómo mantienes el orden cuando un carro de suministros volcado está aplastando a los heridos a tu lado? El pánico se extendió como un virus. Los civiles, aterrorizados, empezaron a correr hacia el centro de la columna, chocando con los soldados que intentaban desenvainar sus espadas. En el caos del fango, los caballos de la caballería romana perdieron los estribos. Empezaron a pisotear a sus propios soldados y a las familias de estos. La máquina perfecta de Roma se estaba triturando a sí misma antes de que el primer germano bajara de los árboles. Lo que Varo no entendía es que una legión es como un organismo vivo, si le cortas las conexiones, muere. Arminio había cortado la columna en segmentos. Los oficiales ya no podían ver a sus generales. Los mensajeros eran cazados por arqueros ocultos. 20.000 soldados se convirtieron en 20.000 individuos aislados, luchando por su respiración Warriors, en the un pantano path is alemán. clear. We march to Mientras victory. tanto, en la cabeza de la columna, Varo seguía convencido de que esto era solo una escaramuza. No sabía que su amigo Arminio estaba a pocos kilómetros, observando cómo la serpiente de hierro de Roma se desangraba lentamente en el barro. La trampa se había cerrado. No había espacio para maniobrar. Solo había espacio para morir. Si el bloque anterior fue el caos, este es el infierno personal. Las trampas de Arminio no eran solo tácticas militares, eran sacrificios a sus dioses. Los germanos no buscaban solo ganar, buscaban humillar, aterrorizar y borrar la memoria de Roma de sus tierras. La batalla se convirtió en una cacería. Los germanos, maestros del bosque, atacaban por oleadas.
No usaban formaciones. Usaban el miedo. De repente, una lluvia de jabalinas aparecía de la nada, seguida por un grito salvaje y luego el silencio. Los legionarios no sabían dónde disparar, ni a quién. Los germanos no solo usaban armas. Utilizaban gritos de guerra guturales que imitaban a lobos y osos, amplificados por el eco del bosque, para desorientar y aterrorizar a los legionarios. Era una guerra psicológica donde el enemigo no era visible, pero siempre audible. Lo que Varo ignoraba era la naturaleza de la guerra germana. No era una guerra por territorio, era una guerra para aplacar a los dioses. Y los dioses germánicos tenían sed de sangre. A los prisioneros no se les tomaba como esclavos. Se les ofrecía. Los romanos capturados, especialmente los oficiales, eran sometidos a rituales macabros. Sus ojos eran arrancados, y sus cuerpos eran empalados en estacas de madera en los claros del bosque. A algunos, se les cortaba la lengua y se les cosía la boca para que no pudieran gritar ni manchar el bosque con sus lamentos. Era una anulación total de su humanidad. Para los legionarios, ver a sus compañeros desmembrados y exhibidos se convirtió en el punto de quiebre. Ya no luchaban por Roma, ni por Varo. Luchaban por una muerte rápida que les ahorrara el tormento. El miedo a la captura era peor que el miedo a morir en combate. Se dice que muchos legionarios, al ver el destino de sus camaradas, suplicaban a sus propios oficiales que los mataran antes de que los germanos los atraparan. Algunos informes sugieren que los centuriones, en un acto de piedad, ejecutaron a sus propios hombres antes de ser ellos mismos capturados. En su tienda, Varo escuchaba. Los gritos ya no eran lejanos, estaban cerca. El sonido del acero romano chocando con hachas de piedra era constante. Podía oler la sangre, la suya propia, en el aire. La fantasía de la civilización se había desmoronado. Se enfrentaba a una elección brutal, la humillación o el fin. Varo, el hombre que había humillado provincias enteras y se había enriquecido a costa de reinos, no soportó la idea de ser un trofeo germano. No hubo un último discurso heroico. No hubo una carga gloriosa. Simplemente, el orgullo romano no podía tolerar la derrota a manos de los que consideraban salvajes. El punto de quiebre, en las películas, los generales caen en batalla con honor. En Teutoburgo, Varo se arrojó sobre su propia espada. Dejó a sus legiones a su suerte. Era el colapso de un sistema, no solo de un hombre. Con Varo muerto, las legiones 17, 18 y 19 perdieron su cabeza, pero lo peor estaba por venir. En el ejército romano, el águila no era un simple trozo de metal, era el alma de la legión. Se creía que el espíritu de Júpiter residía en ella. Perderla no era una vergüenza, era una maldición religiosa. Era como si Dios mismo hubiera abandonado a Roma en ese bosque. Aquí vemos el elemento tabú, la cobardía. En los libros de historia nos venden la idea de la lealtad romana inquebrantable. La realidad fue que, al ver caer a sus oficiales, la caballería de élite de Varo simplemente desertó. Abandonaron a sus compañeros de infantería, a las mujeres y a los niños a su suerte, intentando galopar hacia el Rin. No llegaron muy lejos. Los germanos, que conocían los atajos del bosque, los interceptaron en los pantanos. Los jinetes romanos fueron derribados de sus caballos y ahogados en el lodo mientras sus antiguos compañeros, que aún luchaban, los maldecían desde la distancia. Sin líderes y sin esperanza, los últimos focos de resistencia romana se convirtieron en escenas de una crueldad inimaginable. Algunos centuriones, en un intento de salvar el honor del águila, trataron de enterrar los estandartes en el barro profundo o de esconderlos en troncos huecos para que los germanos no los encontraran. Arminio sabía exactamente lo que los estandartes significaban. Ordenó a sus hombres buscar sistemáticamente entre los cadáveres y los carros. Capturaron las 3 águilas. Fue el golpe final. Al ver sus símbolos sagrados en manos de los salvajes, el resto de la resistencia romana simplemente colapsó. El soldado romano dejó de luchar y empezó a esperar el golpe de gracia. El campamento romano, que se suponía era un bastión de orden, se convirtió en una carnicería de vicios. Los germanos saquearon las pertenencias de lujo de Varo.
Se emborracharon con el vino destinado a las cenas de gala y se vistieron con las togas de los senadores. Era el mundo al revés, los esclavos se convertían en amos y los amos en sacrificios. Aquí es donde la realidad supera a la ficción. Los oficiales que sobrevivieron no fueron ejecutados de inmediato. Fueron llevados ante los arúspices germanos. Los germanos practicaban la adivinación mediante las entrañas humanas. Abrían en canal a los oficiales romanos mientras aún estaban vivos para leer en sus intestinos y los dioses estaban satisfechos. El bosque de Teutoburgo no solo olía a muerte, olía a una carnicería ritualizada que duró días después de que cesaran los combates. Arminio no quería que Roma olvidara. Dejó a miles de soldados colgados de los árboles como si fueran frutos extraños. Convirtió el bosque en un museo del horror. Cada árbol, cada roca, cada arroyo estaba marcado con la sangre de un hombre que una vez creyó que el mundo le pertenecía. Roma había enviado una civilización, Germania le devolvió un cementerio a cielo abierto. En ese momento, las legiones 17, 18 y 19 dejaron de existir. No solo físicamente, sino en la memoria de las listas oficiales de Roma. Sus números fueron prohibidos por siempre, como si mencionarlos pudiera invocar de nuevo el horror de Teutoburgo. 6 años. Durante 6 inviernos, el bosque de Teutoburgo guardó sus secretos. Roma, herida en su orgullo, envió finalmente a un hombre para limpiar la mancha, Germánico. El sobrino del emperador entró en el bosque con 8 legiones frescas. Pero lo que encontraron no fue una batalla, fue una pesadilla congelada en el tiempo. Imagina el silencio. 10.000 soldados marchando y nadie se atreve a decir una palabra. A medida que se adentraban, el paisaje cambiaba. Los árboles ya no tenían hojas, tenían huesos. Los arqueólogos modernos han confirmado lo que los textos antiguos describían. Germánico encontró miles de cráneos clavados a los troncos de los árboles a la altura de los ojos, como si los muertos estuvieran vigilando el camino. Muchos de esos cráneos aún tenían restos de clavos de hierro oxidados atravesándoles la frente. No era solo un cementerio, era un matadero ritual. Germánico llegó a los claros del bosque donde Arminio había levantado sus altares. Los veteranos que habían logrado escapar 6 años atrás y que ahora servían de guías empezaron a señalar lugares específicos, aquí degollaron a los centuriones, allá cavaron las fosas donde enterraron vivos a los tribunos. Los soldados de Germánico, hombres curtidos en 1000 guerras, empezaron a cavar fosas comunes mientras lloraban abiertamente. Estaban enterrando a sus padres, hermanos y amigos que habían estado allí, pudriéndose bajo la lluvia, durante 2100 días. Este es el final cínico. Germánico no encontró a Arminio para una batalla final gloriosa en ese momento. Arminio estaba en las sombras, observando cómo los romanos se quebraban psicológicamente al ver los restos de su propia invencibilidad. Germánico ordenó levantar un túmulo funerario gigante. Él mismo puso la primera piedra. Pero cuando el emperador Tiberio se enteró en Roma, se enfureció. ¿Por qué? Porque creía que ver esos huesos había arruinado la moral de sus tropas. Para Roma, incluso los muertos eran un problema de relaciones públicas. Germánico recuperó 2 de las 3 águilas perdidas tras años de sangrientas represalias, pero el daño estaba hecho. La herida de Teutoburgo nunca cicatrizó. Roma se dio cuenta de que había monstruos que no podía domesticar y bosques que no valía la pena cruzar. El imperio, por primera vez en siglos, decidió que su expansión había terminado. El miedo al fantasma de Germania dictaría la política romana durante los siguientes 400 años. Podrías pensar que Arminio, el gran libertador de Germania, vivió una vida larga y gloriosa tras humillar a la superpotencia del mundo. Pero esto es la realidad, no una fábula. Arminio sobrevivió a las legiones de Varo y a la venganza de Germánico, pero no pudo sobrevivir a lo que él mismo había creado, la ambición pura. Arminio se volvió demasiado poderoso. Las mismas tribus que él unió contra Roma empezaron a temerle. Pensaron que quería convertirse en un emperador germano, en aquello que tanto odiaban. En el año 21 después de Cristo, Arminio fue asesinado. No por un soldado romano en el campo de batalla, sino por su propia familia. Fue envenenado y apuñaleado por sus parientes durante una cena.
Murió exactamente como el sistema que él mismo destruyó, por una traición interna, motivada por el miedo al poder absoluto. En Roma, el trauma duró generaciones. Se dice que durante décadas, los ciudadanos romanos evitaban mirar hacia el norte cuando el sol se ponía. El nombre de Varo se convirtió en un insulto. Las familias de los 20.000 muertos nunca recibieron sus cuerpos. Solo recibieron el silencio administrativo de un imperio que prefería olvidar sus errores antes que admitir su debilidad. La batalla del bosque de Teutoburgo es uno de los eventos más importantes de la historia humana. Si Varo hubiera ganado, hoy quizás no existirían los idiomas germánicos, ni Inglaterra, ni la estructura de la Europa moderna. Todo el continente hablaría una variante de latín. Arminio no solo salvó a unas tribus, cambió el ADN del mundo usando el lodo, la lluvia y la psicología del terror. Hoy, el bosque de Teutoburgo es un lugar de paz para los senderistas. Pero si caminas lo suficiente y te alejas del sendero marcado, aún puedes sentir ese frío en la nuca. El mismo frío que sintieron 20.000 hombres antes de que el mundo se volviera negro para ellos. Roma nos enseñó que el orden y la tecnología nos hacen invencibles. Arminio nos recordó que la arrogancia es el punto ciego por donde siempre entra el cuchillo. La pregunta para ti es esta: si supieras que tu propia arrogancia está cavando tu tumba hoy mismo, ¿tendrías el valor de admitirlo, o seguirías marchando hacia el bosque como lo hizo Varo? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias donde la realidad supera a la leyenda. ¿Te gustaría que adapte alguna sección para que tenga un tono más dramático o prefieres que genere una miniatura para este video?